Muy bien, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, amigos, amigas que nos escuchan y nos ven en el país y en el mundo entero. Bienvenidos a una nueva jornada de Prensa Ecuador a través de Equilibrio Radio y Televisión, un esfuerzo de la Asociación de Funcionarios Judiciales de Pichincha al servicio de los ecuatorianos. Son las 8 de la mañana con 37 minutos, es el cuarto día del último mes del año 2023. Aquí en Quito estamos de fiesta, hay una alegría, la cultura, la parte social, deportiva, en fin, se mezclan para aliviar un poco esa carga tan fuerte también en medio de tantas noticias tristes que reflejan todos los días los medios de comunicación. Aquí en Quito el metro entró ya en funcionamiento. Este fin de semana hubo una masiva concurrencia. Más adelante estaremos conversando sobre este tema. La Administración de Justicia en Ecuador enfrenta desafíos significativos que van desde las limitaciones presupuestarias hasta la misma interferencia de la política. ¿Esto perjudica o no la independencia judicial? Le consultamos al doctor Santiago Cifuentes, asesor del Consejo de la Judicatura, a quien recibimos en nuestros estudios. Buenos días, Santiago. Bienvenido. Estimada Ángela, un cordial saludo, buenos días. Extiendo el mismo cordial saludo a todas las personas que escuchan este prestigioso medio de comunicación. Es importante establecer la realidad de la función judicial. Tenemos una función judicial que en realidad se encuentra en una situación altamente crítica. Sistemáticamente la función judicial ha sido víctima de una merma de recursos en la última década. Hace 10 años la función judicial tenía un presupuesto de 526 millones de dólares y este año la función judicial trabajó aproximadamente con 345, 344 millones de dólares. Esta merma de 200 millones de dólares en la última década asciende a un monto aproximado de 1.000 millones de dólares de presupuesto inferior, lo que desencadena una preocupante vulneración de derechos para las personas que acceden al servicio de justicia. Cuando inició la administración del doctor Wilman Terán, se debió solucionar problemas críticos e incluso vergonzantes, tales como la existencia de providencias donde los secretarios y los ayudantes judiciales, en su afán de prestar el servicio, iniciaron un proceso de providencias donde solicitaban al usuario facilita el respectivo papel y el tóner para poder enviar la providencia. Ahora, doctor Santiago Cifuentes, ¿esto de qué manera ha cambiado? Estamos ya justamente a finalizar este 2023. ¿Hay esperanza o no que quizás con la reconfiguración política se puedan gestionar estos recursos que, como usted bien lo señala, finalmente van en servicio del usuario que accede y que es un derecho también la satisfacción del servicio de justicia? Hemos trabajado arduamente por generar esta esperanza. El doctor Terán, en su condición de ciudadano, presentó una acción de protección, la cual fue aceptada por la justicia constitucional en 2 instancias y en la cual se ha ordenado que el Ejecutivo proceda en concordancia con el principio 7 de las normas sobre la independencia de las judicaturas de Naciones Unidas a consignar todos los recursos necesarios para el funcionamiento del Consejo de la Judicatura y en sí de la función judicial. Hay que tomar en cuenta que a nivel del derecho internacional, el Consejo de la Judicatura, la función judicial, los poderes judiciales del mundo jamás podrán tener la obligación de generar los recursos para su funcionamiento. Es el Ejecutivo quien debe dotar de los mismos con la finalidad que sea el Poder Judicial un órgano de administración. ¿Y ustedes en este momento ya han logrado tener contacto, por ejemplo, con el primer mandatario? Ahí está abierto el canal para que ustedes puedan darle a conocer al presidente Daniel Noboa esta lamentable realidad, sin descartar también que quizás en el orden de prioridades, y conocemos todos cuál es el déficit y lo que tuvo que hacer el Estado para pagar inclusive los sueldos correspondientes al mes de noviembre. Se está exigiendo el cumplimiento de la sentencia constitucional en el marco de la coherencia, entendiendo que existe un nuevo gobierno y se han tendido los puentes de diálogo del caso con la finalidad de generar lo que buscamos, que es un mejor servicio de justicia para las y los ecuatorianos. De la misma manera, corresponde puntualizar que incluso organismos internacionales se han pronunciado sobre la necesidad de contar con los recursos suficientes en el Poder Judicial de Ecuador. Por ejemplo,
En días pasados, expertos de Honduras, de Tailandia, realizaron una visita al Ecuador con la finalidad de definir la aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. En el alegato y en la exposición de lo que realiza el Consejo de la Judicatura, se explicó que para que exista independencia, para que exista imparcialidad, necesariamente también se requiere contar con los recursos suficientes. De la misma manera, el día de hoy, en escasos minutos, a las 10 de la mañana, en la Universidad de Indoamérica, organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras presentan un informe técnico sobre la situación de la justicia de Ecuador. Informe técnico donde se concluye con total claridad que el Consejo de la Judicatura, para poder funcionar, necesita de los recursos necesarios. Este informe sombra, así se denomina, en el que intervienen varias instituciones vinculadas con los derechos humanos. ¿De qué manera podría servir para que se pueda tomar quizás como una referencia, o sea, vinculante directamente ya para la asignación de los recursos? El informe técnico, denominado también informe sombra, siempre tendrá un carácter referencial. Sin embargo, tiene mucha valía por cuanto Ecuador cada 4 años se presenta un examen periódico universal. En este examen periódico universal, Naciones Unidas convoca no solo a Ecuador, sino a todos los estados del mundo y le pregunta cómo se encuentra la vigencia de los derechos humanos. Y en estos espacios, los informes técnicos de la sociedad civil son presentados a los órganos del examen periódico universal, en este caso a la Asamblea de Naciones Unidas, y en base a ello se pueden generar recomendaciones y conclusiones. Recomendaciones y conclusiones en las cuales Ecuador en el ámbito justicia históricamente ha tenido serios conflictos y es una realidad que luchamos arduamente por cambiar. Bien, son las 8 de la mañana con 43 minutos. Vamos a hacer un pequeño corte. Al retornar vamos a conversar de un tema que también mantiene agitada a la opinión pública y a determinado sector relacionado con los medios de comunicación tradicionales y que tiene que ver con el concurso de la Corte Nacional de Justicia. También estaremos conversando sobre el aporte o la propuesta de proyectos de ley que realizó el presidente del Consejo de la Judicatura la semana anterior al seno de la Asamblea Nacional. Volvemos enseguida. De regreso, 15 minutos y las 9 de la mañana. El Colegio de Abogados de Pichincha, doctor Santiago Cifuentes, presentó una acción de protección donde se convoca o se evoca las medidas cautelares para suspender el concurso de la Corte Nacional, un señalamiento contemplado en la Constitución y que se pretende también desafiar a través de este requisito. ¿Cuál es la lectura que tiene el equipo asesor de la institución que administra la justicia en el país? Uno de los pilares para el desarrollo de una justicia sólida y de instituciones públicas transparentes, conforme lo determina el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de Naciones Unidas, es la existencia de procesos judiciales imparciales. En este marco, cualquier ciudadano que considera que existen lesiones a sus derechos constitucionales se encuentra con el derecho de presentar su pretensión ante los órganos de justicia, quienes deberán actuar con imparcialidad e independencia. Sin embargo, debemos indicar a la ciudadanía que el Consejo de la Judicatura viene trabajando arduamente en el marco de contar con un proceso de renovación de la Corte Constitucional conforme lo ordena la norma normarum de la República, la Constitución, generando la renovación de 7 jueces de la Corte, jueces o juezas de la Corte Constitucional y garantizando de esta forma la independencia. Es necesario establecer que históricamente existen, por ejemplo, incluso documentos como el informe del técnico Santiago Basabe, en el que establece que históricamente la Corte Nacional de Justicia ha sido víctima de una cooptación política.
Trabajamos para que en este proceso sean los mejores y las mejores juristas quienes ocupen este cargo y este histórico mal que ha vivido la República pueda ser abolido. Entiendo, doctor Santiago Cifuentes, que lo que ustedes detectan es una interferencia política en el entorno del concurso de la Corte Nacional de Justicia. Me parece que al presentarse una acción constitucional nosotros garantizamos el no pronunciamiento respecto al fondo de la misma. Sin embargo, sí debemos establecer que hay ciertos actores que mediante la opinión pública están generando una plataforma política a costas de la justicia. Parecería que hablar sobre el concurso en forma negativa se ha convertido en un escenario en el cual distintos medios de comunicación han generado apertura y de esta manera se están generando cuadros que presumo y lo pronuncio de forma totalmente subjetiva, sin que sea una ponencia personal, que podrían ser personas que están construyendo una plataforma electoral en base a un pronunciamiento crítico sobre la justicia. Son las 8 de la mañana, 47 minutos. Este espacio está abierto para todos los sectores y si el doctor Paulo Coña quiere venir acá, también estamos prestos para conversar. Y yo quiero trasladarle, doctor Santiago Cifuentes, algunos de las interrogantes que se plantean, por ejemplo, en la selección del comité de expertos, en la veeduría ciudadana, en este cuerpo académico de fuera del país que también estuvo en el pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo se encuentra para ustedes el concurso de la Corte Nacional de Justicia frente a esta crítica, frente a estas recomendaciones, frente a estos cuestionamientos también que se han dado al concurso? A ver, un comité de expertos internacionales nos visita. El comité de expertos internacionales ha recibido toda la información conforme dispuso el señor presidente del Consejo de la Judicatura y se encuentra en análisis. Me llama mucho la atención, conversé personalmente con los dos expertos que son juristas de alto nivel, incluso el doctor García Sayán, ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el conocimiento profundo que poseen los dos expertos sobre el derecho, han sido explícitos al pronunciar que los documentos y el proceso se encuentran en análisis. Por ende, no entiendo cómo se ha generado un linchamiento mediático cuando aún no existe un pronunciamiento de fondo por parte de la misión internacional que observa el concurso de jueces de la Corte Nacional. No podríamos indicar si sus recomendaciones son positivas, negativas, neutrales o qué tipo de connotación tiene. Respecto al comité de expertos, corresponde precisar que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pasando por la Convención Americana de Derechos Humanos y aterrizando en nuestra Constitución, existe una categoría que prohíbe la discriminación por cualquier tipo de forma, conforme lo establece el artículo 11, numeral 2 de la Constitución. Los expertos cumplen con los perfiles, tenemos PhDs, tenemos docentes universitarios, sin embargo, se han enfocado en la crítica pública a ciertos perfiles que cometieron el gran error de haber tenido cierta participación política en el Estado. Me pregunto, el hecho de haber sido asambleísta, el hecho de haber sido miembro de un determinado partido político, ¿nos quita la condición de juristas? ¿Acaso ser político es sinónimo de perder la condición y los conocimientos que se adquieren en una universidad? Sin embargo, estos son temas que se generan y se desvanecen con los informes técnicos, ya que cada uno de los expertos cumple con el perfil preestablecido por el propio Pleno del Consejo de la Judicatura para el efecto. Doctor Cifuentes, ahora mismo el concurso de la Corte Nacional de Justicia, ¿en qué etapa se encuentra y cuándo esperan ustedes presentar a este tercio para la renovación parcial de la misma? El concurso ha terminado la prueba teórica con total éxito. Se han establecido cuestionarios de preguntas sorteados de forma electrónica, asignándose 100 preguntas para cada postulante. En el mismo acto, las preguntas han sido impresas para cada postulante y su nota ha sido asignada. En este marco continúa la etapa de recalificación, existe una evaluación
de casos prácticos y esperamos, me parece que finales de enero, inicios de febrero, estar posesionando a los 7 nuevos o nuevas magistrados o magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Cifuentes, no quiero dejar pasar por alto por una de las inquietudes también que se presentan en la discusión sobre el concurso de la Corte Nacional de Justicia y que tiene que ver con supuestamente haber tomado solo, haber nuevamente lanzado una prueba solo para un segmento determinado. ¿Verdad? ¿Cuál fue el sustento legal? ¿Falso? ¿Cuál es la explicación en torno a este caso del Consejo de la Judicatura? Me parece que hasta un pasaje bíblico dice: veritas liberavit vos, la verdad nos hará libres. Es importante que el país conozca la verdad. Primero, aquí nunca existió segunda prueba. Básicamente hay que entender lo que es un examen de confianza. El legislador en su sabiduría asignó esta nomenclatura a esta prueba. Parecería que el nombre examen de confianza nos hace pensar que nos van a aplicar un polígrafo, que nos van a determinar si mentimos, si decimos siempre la verdad, pero esa no es la finalidad de la prueba. ¿Qué contiene el examen de confianza, El examen doctor de Cifuentes? confianza es un examen de competencias. El examen de confianza nos determina. ¿Tenemos la capacidad de hilar una oración de forma correcta? ¿Tenemos la capacidad de realizar una operación aritmética? O sea, el eje es académico en función del espacio que se Son pretende. capacidades. Correcto. Son capacidades que no únicamente les debe manejar un magistrado, las debe manejar cualquier persona que está vinculada a la función judicial. ¿Cuántas personas fueron aptas para participar, por decirlo así, en el primer examen de confianza? No, ha habido un único examen de confianza. Uno solo. Uno solo. Existe un colectivo, me parece que es de aproximadamente 200 personas que se presentan a rendir el examen. El momento que estas personas se presentan a rendir el examen, 5 de ellas, e incluso dentro de la misma prueba, empiezan a manifestar una incompatibilidad. Como ustedes saben, el Consejo de la Judicatura, y lo establecido de forma reiterada, tiene graves problemas presupuestarios. Es la primera vez que se practica un examen de confianza con categoría excluyente y en este marco se genera una incompatibilidad del software con los aplicativos del examen. O sea, ustedes entenderán que los funcionarios judiciales no pueden entrar a ciertas páginas como Facebook, YouTube y otras redes sociales, con la red del Consejo de la Judicatura. Uno de estos aplicativos que utilizó la empresa contratada de forma externa, lamentablemente generó una incompatibilidad que generó que ciertos postulantes y ciertas postulantes no puedan finalizar de forma adecuada el test. Se realiza la consulta y 5 postulantes de forma expresa dicen: sí, yo presenté problemas técnicos. Posteriormente se realiza una consulta ampliada y aproximadamente 100 postulantes indican que es su intención volver a realizar el examen. Ahora, aquí viene el tema. Este término que volver a realizar el examen no se trata de un nuevo señalamiento, se trata de un primer señalamiento que por motivos de fuerza mayor y caso fortuito se completa. Pongamos un ejemplo didáctico. Si es que estoy jugando un partido de fútbol y al minuto 80 se genera una tempestad, un aguacero o se me van las luces del estadio, el árbitro suspende y Correcto. me llama a jugar el mismo partido en otra fecha. Pero es el mismo partido, no significa que el partido se reinició. Ahora, para todas las personas que están preocupadas por qué lesividad o que estamos direccionando el concurso, deben saber que el examen de confianza, por el carácter de actitudinal que tiene, siempre generará el mismo resultado. Es decir, si hoy a Santiago Cifuentes le toman un test de confianza, va a tener un resultado positivo o negativo. Si me lo vuelven a tomar, tendré un resultado positivo o negativo. Si me aplican el reactivo 100 veces, tendré un resultado positivo o negativo, porque es la configuración técnica que tiene el test. Habría sido una vulneración de derechos si no garantizábamos el principio de igualdad. La propia Corte Constitucional ha establecido en una sentencia que se denomina el test de igualdad estándares. Y en esta sentencia que se denomina que se desarrolla el test de igualdad, nos indica que hay que otorgar un trato idéntico a quienes se encuentran en situaciones similares. Si tuvimos un colectivo de aproximadamente 100 personas que indicaron que se requería volver a tomar la prueba, no podíamos excluir a uno solo de ellos, porque no sabemos qué preguntas se les asignó, porque el test se realiza con tal transparencia que las preguntas son secretas y aleatorias.
Correcto. Ahora mismo, ¿cuántos postulantes se encuentran listos ya para la siguiente etapa en el concurso? Me parece que aproximadamente son 138 postulantes. Correcto. 8 de la mañana, 56 minutos. Pasemos brevemente a uno de los ejercicios que tiene la Asamblea Nacional y es el hecho de fiscalizar, ¿no es cierto? En ese marco, la semana anterior, el movimiento Construye, desde la semana anterior, el movimiento Construye se encuentra socializando lo que podría ser, lo que sería un juicio político en contra del presidente de la Judicatura y los vocales. Sobre este tema, su comentario, doctor Cifuentes. Los asambleístas fueron escogidos por el pueblo ecuatoriano primer mandante y fiscalizador del poder público en base al artículo 204 de la Constitución para realizar dos acciones: fiscalizar y legislar. Dentro de la actividad de fiscalización, entiendo que con 35 firmas de respaldo pueden presentar un pedido de juicio político contra cualquiera de los servidores públicos que se encuentran determinados en la Constitución y en la ley, que básicamente son los ministros de Estado, vocales del Consejo de la Judicatura y otros funcionarios que tienen el mismo rango. Es un derecho de los asambleístas, una obligación. Si nosotros podemos anunciar que en el caso de tener que comparecer a la mesa de la Comisión de Fiscalización, llevaremos todos los elementos de convicción para que la función legislativa del Ecuador y todo el pueblo ecuatoriano conozca que en la administración del doctor Wilman Terán no se han incumplido las funciones constitucionales y legales referentes al cargo, y al contrario, se ha trabajado arduamente para mejorar la justicia del país, para brindar transparencia, para brindar solidez, a tal punto que hemos accionado al Estado para solicitar los recursos necesarios para que las niñas y los niños puedan cubrir su pensión de alimentos en tiempos dignos, para que los abogados y abogadas no sean sometidos a viacrucis cuando tienen que realizar citaciones. Y de la misma manera hemos roto el techo presupuestario en $30 millones que los hemos gestionado en este año, lo que ha garantizado que un grupo de personas que desde hace 5 años esperaban su derecho a acceder a la jubilación y en muchos casos incluso despachaban desde la cama de un hospital porque el Consejo de la Judicatura no contaba con los recursos para garantizarles su descanso después de tantos años de servicio, puedan acceder a este beneficio y en este momento se encuentren junto a sus familias. 8 de la mañana, 58 minutos. Finalmente, sobre la misma asamblea, ¿en qué consiste el proyecto que ustedes presentaron la semana anterior? ¿Cuál es el propósito de este encuentro que tuvieron con el presidente Kronfle? No sé si fue el miércoles o jueves, pero ¿cuál es el seguimiento que se le está dando al mismo? El Consejo de la Judicatura carece de iniciativa normativa. Otros órganos como la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, incluso Defensoría del Pueblo, poseen la capacidad de presentar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para su respectivo trámite. Al no poseer iniciativa normativa, hemos realizado un estudio técnico y lo hemos elevado en forma de insumo al presidente de la Asamblea Nacional con la finalidad de contar con su análisis y contando con el respaldo de los legisladores que sí poseen iniciativa iniciativa normativa, se pueda presentar al respectivo trámite de dos debates en una de las mesas legislativas. Básicamente, el proyecto propone generar técnicas especiales de investigación. Tenemos una corrupción campeante en el Estado, no lo podemos negar, así lo dice incluso el examen periódico universal al que fue sometido en el año anterior la República del Ecuador, y es la percepción adecuada de la ciudadanía. En este margen, para generar actividades de autodepuración, nosotros sugerimos que se pueda fortalecer mecanismos de investigación a través de servidores públicos que puedan intervenir, recolectar información más o menos para generar un ejemplo didáctico, más o menos como aquellos policías que en las películas se vinculan en bandas criminales para obtener la información y garantizar la detención de las personas que cometen la actividad ilícita. Las mismas acciones nosotros queremos activar dentro de la función judicial, por ejemplo, en ámbitos delicados, como el colapso que seguimos manteniendo en la oficina de citaciones, a pesar que hemos logrado bajar las estadísticas, 40.000 citaciones represadas al inicio de la gestión. Actualmente hemos reducido a eso un exponente aún preocupante,
Me parece que a la fecha debemos estar en un promedio entre 5.000 y 6.000 citaciones represadas. Muchos me dirán, yo todavía tengo mi citación pendiente, y obvio, porque aún tenemos un número muy elevado de citaciones represadas, pero queremos generar los mecanismos necesarios para aplicar mecanismos de transparencia y también de gestión. Ese es el primer eje del proyecto de ley. El segundo eje del proyecto de ley es renovar el régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué es necesario renovar? No el marco que ustedes tienen ahora en función del Código Orgánico de la Función Judicial no es suficiente. Es totalmente anacrónico con la realidad que necesita el país. Tenemos funcionarios judiciales heroicos, y debo empezar por ahí. Dentro de la función judicial hay verdaderos héroes que están dejando su vida por fortalecer el país y por dejarnos un país más bonito, y un saludo para todos ellos. Un ejemplo, tenemos jueces de unidades multicompetentes que junto a su secretario, junto a su ayudante judicial, no ven nunca a su familia porque tienen competencia penal y tienen que trabajar de domingo a domingo. Tenemos otras personas que tienen una carga procesal tan elevada que salen de su lugar de trabajo 9, 10 de la noche. Estos funcionarios judiciales lamentablemente se ven opacados por ciertas personas que han convertido a la función judicial en un banco o en un cajero que tiene el destino de llenar sus bolsillos. Y estos son funcionarios que tienen que tener una mano dura por parte de la fuerza disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Por ende, la renovación del régimen disciplinario permite que existan normas claras. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Judicatura debe aproximadamente 30 millones de dólares en sentencias a funcionarios judiciales que han regresado con acciones de protección, lo que es una locura, porque el régimen disciplinario lo gasta el Consejo de la Judicatura, el analista disciplinario de la provincia, el director provincial tiene sueldo del Consejo de la Judicatura. Cuando el proceso sube a la nacional, el subdirector nacional, sus resolutores, también tienen un sueldo del Consejo de la Judicatura. Cuando el funcionario presenta la acción de protección, el que recibe el documento, el secretario y el juez tienen sueldo del Consejo de la Judicatura. Y al final la indemnización también la paga el Consejo de la Judicatura. Y es porque las normas que están dispuestas en muchos estándares no son armónicos con la Constitución de la República, ni mucho menos pueden superar un test de control de convencionalidad. Por ende, generamos cambios en el control disciplinario para fortalecerlo, para que pueda ser más riguroso, pero que a la vez respete el debido proceso. ¿Esto no implica más bien una propuesta de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial? Concretamente, también es una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Propusimos reformas a diversos cuerpos legales para luchar contra la corrupción, en el ámbito de técnicas especiales de investigación y en el ámbito disciplinario. Esto quiere decir que usted sabrá confirmar o descartar que mientras analiza la Asamblea Nacional y toma el mecanismo hasta que pueda llegar al debate, ¿se suspenderían los tratamientos en casos de control disciplinario? No. El tratamiento de un proyecto de ley puede ser bastante arduo, bastante prolongado. He tenido la oportunidad de servir también dentro de la Asamblea Nacional como asesor, y existe un tratamiento, una unidad de técnica legislativa que efectúa un informe, un tratamiento en primer debate, comparecencias ciudadanas, una presentación en el Pleno, nuevamente un tratamiento en una comisión, una presentación para segundo debate, posteriormente la ley es remitida al presidente de la República, quien puede objetarla, puede ratificarla, y nuevamente si es que existe objeciones, las mismas son tratadas por la Asamblea Nacional, y finalmente existe la posibilidad de publicación en el registro oficial. Al tratarse de temas técnicos, estamos seguros que toda la voluntad política del Estado permitirá que este proyecto se apruebe. Mientras tanto, la ley vigente es la ley que se aplica. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Santiago Cifuentes. Gracias por acompañarnos, por permitirnos despejar algunas dudas en torno a estos temas que hemos conversado. Esta entrevista queda alojada de igual manera para que la puedan analizar a cualquier hora del día. Un mensaje para quienes nos están siguiendo, para la comunidad jurídica de manera especial, quienes están promoviendo estos espacios donde se discuten, analizan y se proponen temas relacionados a la administración de justicia. Quisiera que, estimada Angelita, me permita elevar un último mensaje a todos los funcionarios judiciales del Ecuador. Hemos logrado un hito histórico. El Consejo de la Judicatura debería ser la catedral del derecho. Debería ser una institución donde se garantice a carta cabal los derechos de sus funcionarios.
En este marco, una de las preocupaciones de la administración del doctor Wilman Terán ha sido la precarización laboral. Miles de funcionarios en la República trabajando en el Consejo de la Judicatura con nombramiento provisional, vulnerándose su derecho a ingresar a la carrera judicial. Hemos convocado al respectivo concurso público de oposición y méritos para garantizar la estabilidad laboral de quienes trabajan en la función judicial, en el Consejo de la Judicatura específicamente. Sin embargo, nos hemos encontrado con una ola de desinformación. Queridos compañeros y queridas compañeras, no se dejen engañar. Existen normas claras, previas y predispuestas y sentencias de la Corte Constitucional que determinan la forma en la cual se debía realizar el concurso. Y voy a solicitar que me permita, estimada Angelita, 2 minutos para explicar el marco legal en el que se desarrolla el concurso. Para ello, es necesario recordar que hace muchos años atrás, el Ecuador y el mundo atravesaron una de las peores catástrofes, la pandemia por el COVID-19. En esta catástrofe, nuestros médicos realizaron una labor heroica y la Asamblea Nacional, a través del artículo 25 de la Ley Humanitaria, resolvió en un primer momento entregar nombramientos de forma directa a los médicos, diciendo, claro, si usted es médico, presénteme su título, presénteme su certificado que trabajó en la pandemia y tenga su nombramiento. Sin embargo, este artículo 25 de la Ley Humanitaria recibió una sentencia de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional en una sentencia de ponencia del doctor Ramiro Ávila Santamaría. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? Dijo, cuando eso se trata de un concurso público, hay que analizar la teoría de la limitación de derechos de Robert Alexy, que es una doctrina alemana y en la que nos indica que los derechos para limitarse tienen que superar un test donde se analiza si la limitación es idónea, necesaria y proporcional. Para no cansarles, ¿qué dijo la Corte Constitucional en el caso de los médicos? ¿Es necesario reconocer a los médicos? Sí. ¿Pero es idóneo realizar un concurso cerrado en el que únicamente participan ellos? No, no es idóneo porque se vulnera el derecho de las otras personas. O sea, estamos hablando de que el concurso para servidores administrativos y judiciales está abierto. Exacto, porque así lo determina la Corte Constitucional y es imposible realizar un concurso cerrado. Si nosotros realizamos un concurso cerrado, sería un engaño para nuestros servidores judiciales que estarían sometidos a un proceso inconstitucional. Lo que estamos haciendo es un proceso que sigue los lineamientos de la Corte Constitucional y nuestros servidores públicos tienen hasta 25 puntos en la fase de méritos por haber prestado servicios en la función judicial. Esa sería la ventaja. Esta es la ventaja y es una ventaja considerable que estamos seguros va a generar que en gran mayoría nuestros servidores judiciales puedan acceder al cargo dentro de los lineamientos establecidos en la Corte. ¿Cuándo lanza el Consejo de la Judicatura la convocatoria? Estamos trabajando, no podría establecer una fecha definida, pero estamos en días de realizarlo. ¿Estaríamos hablando de cuántas plazas para las que se aperturaría este concurso? Dentro de la función judicial tenemos aproximadamente 12,000 funcionarios y en su mayoría con nombramiento provisional, por ende no está en mi percepción un número fijo, pero entiendo que es un número considerable de partidas que se encontrarían en concurso. ¿Presupuesto para financiar este concurso? Lo hemos conseguido a través de una ruptura del techo presupuestario. Recordemos que este año es peculiar, nadie imaginaba que iba a existir lo denominado coloquialmente como muerte cruzada y que generó la disolución del Parlamento ecuatoriano. Al disolverse el Parlamento ecuatoriano, la norma, que es el órgano que aprueba el presupuesto general del Estado, la norma nos indica que trabajamos con un presupuesto espejo. Es decir, lo mismo asignado en el 2023 tendremos para el 2024. Sin embargo, para estos procesos históricos, como el concurso público de méritos y oposición, hemos realizado una ruptura del techo presupuestario de $30 millones y gracias a esta ruptura contamos con los recursos suficientes para convocar a concurso. ¿Los $30 millones serán invertidos? Sí, no únicamente en el concurso, son 14 millones en jubilaciones, tenemos también el presupuesto asignado para los 2 concursos, hemos realizado una optimización tremenda. En el pasado, en anteriores administraciones, un concurso público se proyectaba en $12 millones, para nosotros cuesta 3. 3 millones de $3 millones. Muy bien, interesante. Las 9 de la mañana, 10 minutos. Muchas gracias, doctor Cifuentes. Ustedes, señora Angelita, un por excelente este valioso tiempo para comunicar lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura. Después de una pausa, volvemos enseguida con más información a través de Equilibrio, un esfuerzo de los servidores judiciales de Pichincha al servicio de los ecuatorianos. Volvemos.